Buenas noches, mi nombre es José Alfredo Torres Rodríguez y soy alumno del cuarto semestre Grupo A de la licenciatura en Derecho en modalidad a distancia. Esta es la materia Bienes, Derechos Reales y Sucesiones y hablaremos sobre el derecho hereditario. El derecho hereditario es un conjunto de derechos reales y universales sobre la herencia a poseer. Asimismo, las obligaciones, sean en el caso de liquidar deudas contraídas por parte del testador al momento del fallecimiento de este. Y en el caso de los bienes materiales del dueño anterior, son incorporados al heredero de manera onerosa y gratuita, particularmente. Es capaz de ejercerse a terceros. Este derecho adquiere la naturaleza jurídica de ser transmisible, al igual que el derecho hereditario es la apertura de una sucesión testamentaria. ¿Qué es una sucesión testamentaria? Bueno, una sucesión testamentaria se refiere a una sucesión mortis causa. La sucesión mortis causa posee dos caracteres, uno amplio y otro estricto. En el primero se encuentra el cambio de titularidad jurídica por otra, y en la segunda encontramos la transferencia del patrimonio de una persona a otra mediante la defunción de una persona, cediendo a título universal los derechos y obligaciones de ésta. El derecho hereditario consta de perpetuar el patrimonio y las propiedades y la capacidad jurídica en transmisión de los derechos hacia otra persona. Como una definición más expresa de la sucesión mortis causa, se refiere a la expresión del testamento, y este es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por lo cual una persona es capaz de transmitir sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte hacia los herederos o legatarios. Declara y cumple deberes para después de la misma. En la sucesión hereditaria, la muerte del autor o el testador, el propietario de la herencia, es el supuesto básico del derecho hereditario. Con este hecho se da paso al proceso de la apertura de transmisión de las propiedades, bienes, derechos y obligaciones hacia los herederos y legatarios. Aun cuando materialmente no se haya radicado en ningún momento el juicio, se haya dado apertura al juicio sucesorio, al momento de la muerte se sabe que la sucesión se instaura de manera automática a partir del fallecimiento del autor de la herencia. Una vez confirmados estos sucesos, se procede a dar aviso a los herederos y legatarios a poseer los bienes y derechos del testamentario. En caso de que esto fuese concedido, se proceden a los elementos de la vocación y la delación de la herencia, así como la aceptación y la repudiación de la misma, o también se emplean elementos como el inventario y la administración o liquidación de la herencia, la capacidad para testar y la caducidad de la herencia y de la partición de la herencia y sus efectos. Volviendo a la sucesión testamentaria como tal, sabemos que la sucesión testamentaria o la sucesión mortis causa cuenta con dos tipos de sucesiones, una que es testamentaria y la otra legítima. La primera se confiere por voluntad del testador mediante su expresión en el testamento, en donde se traspasa su patrimonio de acuerdo a la ley. La legítima se produce cuando hay una falta de voluntad del testador y es necesario aplicar
las disposiciones de la ley para poder transmitir el patrimonio. Esto surge cuando no hay un testamento, cuando el testamento es nulo, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, o hay un incumplimiento de la condición, cuando el heredero muere incluso antes del testador, o hay un repudio o una incapacidad para heredar. También se encuentra una sucesión mixta, que pueden coexistir ambas sucesiones, cuando el testador dispone solo una parte de sus bienes y la parte restante se dispone mediante las aplicaciones que contenga la ley. Puede surgir también cuando la ley se impone directamente a la voluntad del testador. La sucesión mortis causa puede ser universal o particular. Universal por cuanto se transfiere todo el patrimonio de manera particular hacia el nuevo titular. Particular porque se adquieren bienes en concretos y determinados. Desde luego, esto es por parte del heredero. El legatario solo dispone de las cargas expresadas por el testador y es atributario de titularidad y preceptor de ciertos derechos, bienes y obligaciones impuestas por el causante. No tiene participación en la liquidación de la herencia y el pago de deudas o relaciones jurídicas en donde participen los herederos. La sucesión es propiciada una vez que el testador fallece y al momento de la presunción de la muerte se da inicio o lo que conocemos como la apertura de la sucesión testamentaria. La sucesión puede ser de manera onerosa o gratuita. Siempre debe ser expresada mediante un contrato de cesión de derechos hereditarios. En caso de ocurrir el problema de los comorientes, será el sucesor preferente quien será el poseedor de la herencia. Bueno, estos son algunos de los elementos más básicos del derecho hereditario: la sucesión hereditaria y sus dos disposiciones, legítima y testamentaria. Por mi parte es todo. Hasta luego.